Hola, bienvenidos a un nuevo video. Un crimen acaba de ocurrir, algo muy valioso se acaba de perder. ¿A quién llamaríamos? Definitivamente lo que necesitamos es un detective que pueda resolver y unir las pistas y dar con el culpable. Justamente este tipo de personaje es el que le da origen a este tipo de relatos que revisaremos en esta ocasión, como son los cuentos policiales, también llamados cuentos detectivescos, y que tienen a su base la participación de un enigma, un personaje que nosotros conocemos como detective, y obviamente a la captura de un criminal o la resolución de un problema. En sus orígenes, este tipo de relatos, según Walter Benjamin, él decía de que estos relatos policíacos son una consecuencia que viene del surgimiento de las grandes ciudades donde la humanidad ahora vive. Si se fijan, entre más grande una ciudad hay más crímenes, y los crímenes con consecuencia inmediata requieren la participación de hombres y mujeres que forman parte de la policía, y dentro de la policía los detectives que se encuentran de resolver esos crímenes. Para Allen Meller, ya por el siglo XVII y XVIII, él ubicaba el origen de este tipo de relatos y decía de que son narraciones donde se plantea un enigma que debe ser resuelto por un personaje que nosotros vamos a conocer como un detective. Y se considera, mejor dicho, que el primer autor de este tipo de relatos es justamente Edgar Allan Poe. Si lo recuerdan, lo veíamos como uno de los representantes de los relatos de terror. Pero dentro de uno de sus relatos, como es el asesinato de la calle de la Rue Morgue o el doble asesinato de la Rue Morgue, dependiendo de la versión del libro que ustedes tengan, ahí él nos plantea el surgimiento del primer detective de la literatura. Estamos hablando de la literatura. En ese caso, nos presenta a este primer Agustín Dupin, justamente Agustín Dupin, este personaje como el primer detective que conoce la literatura, no el más famoso, pero sí el primero, y que sienta las bases para para los siguientes detectives famosos, ¿verdad? De los cuales ya vamos justamente a revisar. Dentro de algunas de las características importantes que tiene este tipo de relatos es que es necesario que se presente una intriga. Justamente esa intriga va a generarnos esa incertidumbre en los lectores, en nosotros que somos los lectores, para intentar solucionarlo. Siempre que tomamos uno de esos tipos de relatos, siempre estamos intentando adivinar quién fue el culpable antes de llegar hasta el final. Justamente esa intriga que se mantiene a lo largo de toda la historia. El suspenso es otra característica que tiene o que debe mantener ese tipo de relatos, porque debe mantenernos a nosotros como lectores en el suspenso de poder decir o intentar adivinar quién es el culpable, quién cometió justamente ese delito. Y el misterio es la última característica, porque justamente este hecho tiene que ser misterioso, tiene que tener esas características como algo oscuro, algo difícil de poder comprender o de poder explicar. Los relatos de policía, por los relatos policiales o detectivescos, los vamos a clasificar de dos maneras. Están los detectivescos, que estos corresponden a algo que se conoce como la escuela inglesa de cuentos de detectives. Y en esta escuela inglesa vamos a encontrar detectives que son un poco más refinados, como es el caso de Sherlock Holmes, del cual vamos a hablar un poquito adelante. Justamente Sherlock Holmes se plantea como un detective muy pulcro, muy limpio, siempre andaba con ropa muy limpia, muy elegante, no usaba armas como una manera de defensa. Y por el otro lado, o al contrario, tenemos el cuento policial negro, y en estos relatos se ubican principalmente algunas de las creaciones hechas por escritores estadounidenses. Para verlo con algún ejemplo mucho más concreto, cuando ustedes revisan o ven una serie policíaca, y si esa serie policíaca es parte de los cuentos policiales negros, porque nos presentan detectives que sí tienen algunos problemas morales. Algunos de ellos pueden ser que formen parte incluso del crimen, o que tienen un pasado tormentoso y que los lleva a vivir eso, o tienen problemas de drogas o de alcohol. Eso es parte de los policías negros. Si se fijan, los relatos de detectivescos y los de policías negros, en todo caso, funcionan como contrapuntos. Cada uno se encuentra en extremos diferentes de la historia. ¿Qué personajes intervienen principalmente en este tipo de relatos? Tenemos al que investiga el enigma, que va a ser nuestro detective. Tenemos
tenemos a los sospechosos, que son las personas que se van a ver de alguna manera involucradas en este relato y en base a las cuales se va a desarrollar la investigación. Y el más importante, que es el delincuente, la persona que ha cometido esa fechoría y que en un primer momento se sale con la suya, pero que al final va a ser siempre descubierto por el detective, que recuérdense que el detective va a obtener una astucia que va a ser superior a la de todo el mundo, aparte de una capacidad de observación. Algunos escritores representantes de ese tipo de relato. Primero tenemos a uno de los más famosos y que creó al personaje en cuanto a las novelas detectivescas o relatos detectivescos más famosos de la historia, como es Sir Arthur Conan Doyle. Algo interesante de su historia es que él originalmente es médico, él era un doctor, y eso lo refleja mucho en sus relatos porque él utilizaba muchos términos médicos y utilizaba algunas experimentaciones importantes que salen ahí para poder explicar cómo Sherlock Holmes resolvía los crímenes. Y Sherlock Holmes se convierte en el detective más famoso de la historia. Como dato curioso, dentro de la biografía de Arthur Conan Doyle, él se encontraba básicamente ya cansado de escribir acerca de Sherlock Holmes, los relatos de Sherlock Holmes, porque las personas se los pedían y él mató a Sherlock Holmes en uno de sus uno de sus relatos, mejor dicho. Él se encuentra peleándose con su archienemigo, el doctor Moriarty. En esa pelea que tienen, Sherlock Holmes y el doctor Moriarty caen a un precipicio y con eso él daba fin a la vida de este personaje porque él ya se sentía cansado de hablar de él. Pero las personas, el público comenzó a insistir para que él nuevamente reviviera el personaje y siguiera escribiendo, y él no quería ceder hasta que fue su propia madre que le dijo de que tenía que revivir el personaje. Entonces él lo hizo un poco a regañadientes y creó un relato que se llama La Casa Vacía, donde Sherlock Holmes revive. Ahí se explica de que mientras Sherlock Holmes y el doctor Moriarty caían, él quedó como en una cornisa de la caída de la barranca donde estaban cayendo, y él ahí pudo sobrevivir y luego salió de esa barranca y se fue a esa casa oscura, a esa casa solitaria o a esa casa abandonada, justamente para unirse a su fiel amigo, en este caso el doctor Watson, que lo acompaña en la mayor parte de sus relatos. La siguiente escritora importante de este tipo de relatos es Agatha Christie, otra escritora inglesa que caracteriza sus historias porque utiliza muchos desenlaces un tanto inesperados, y también crea otros dos detectives muy famosos como son Hercule Poirot y Miss Marple. Miss Marple, que justamente en ella se basa una serie detectivesca no actual, desde hace un tiempo, que se conoció como La investigadora del crimen. Estos dos escritores corresponden a la escuela inglesa de textos, a la escuela inglesa de relatos detectivescos. Bueno, como ya les había dicho en la clase anterior, siempre vamos a estar viendo algún tipo de figuras literarias para conocer acerca de qué consisten y cómo van enriqueciendo, en este caso, nuestra lectura. Y en esta ocasión revisaremos tres figuras literarias. La primera de ellas es la prosopopeya o personificación, que es la que consiste en dar cualidades humanas a cosas o a seres inanimados, o sea, que no tienen vida. Por ejemplo, una personificación es cuando decimos la nube llorona. La nube, o está lloviendo, pero nosotros decimos la nube llorona, y ahí estamos utilizando justamente la personificación. Otro ejemplo de personificación la tenemos al decir las mejores piernas. Los pollos tienen piernas, pero ahí, si se fijan, la imagen está haciendo referencia a otra imagen emblemática de Marilyn Monroe, cuando se coloca justamente arriba de la ventisca del subterráneo de Nueva York y ocurre esa escena icónica. La siguiente figura literaria es el asíndeton. En este caso vamos a intentar descifrar un poco los prefijos que tenemos allí. A significa sin, o sea, sin presencia, es algo que no tiene presencia. Y sínteton se refiere a las conjunciones o los nexos que se utilizan en una palabra, en una oración, en un texto. Y entonces, cuando hablamos de la sínteton, estamos hablando de la supresión o eliminación de nexos o conjunciones. Y ahí tenemos el ejemplo: cha 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 chan, cha 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 chan, cha 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 chan, cha 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 chan. Si se fijan, tenemos varias palabras continuas, pero no tenemos ningún tipo de nexo que esté uniendo
esa continuidad de palabras. Contrario a la sindetón, tenemos el polisindetón, que poli, recuerden que son muchos, sindetón son los nexos, entonces polisindetón está hablando de utilizar muchos nexos o de repetir nexos o conjunciones en una misma oración, en un mismo contexto. Y decimos, ya no quiere la casa ni la rueca de plata. Ahí tenemos en este caso dos nexos de negación, no y ni. La siguiente dice, y ríe y llora y aborrece y ama. Lo que repetimos ahí es la conjunción y continúa, ¿va? Y guarda un rastro de dolor y de gozo. Entonces, eso es el polisindetón. Opuestos, ¿verdad? A sindetón, supresión de conjunciones, polisindetón, el uso de muchas conjunciones. Prosopopeya, darle cualidades humanas a seres o objetos inanimados, o sea que no tienen vida. Espero que les haya quedado claro, hayan podido resolver los enigmas. Revisen este tipo de relatos que son muy atrayentes, logran atraparnos realmente la búsqueda de la resolución de estos crímenes. Eso es todo por este video, nos vemos hasta la próxima.